Más de 40 migrantes continúan a las puertas del Canarias 50 en Las Palmas de Gran Canaria. Permanecen allí a la espera de ser readmitidos tras ser expulsados la semana pasada. Los acompañan miembros de la organización Somos Red, que piden su reingreso en el centro de manera individual. Esto hay que solucionarlo. No puede ser que 42 chicos más, aparte de todos los que hay allá, estén en situación de calle, porque en cualquier caso esa situación es peor que estar dentro, porque ¿dónde van a comer? ¿Dónde van a dormir? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Quejas también ha habido en el campamento de las Raíces, que está en Tenerife. Hoy vamos a escuchar, de hecho, a la ONG que trabaja dentro de ese recinto. Pero sobre este otro asunto, este grupo que hemos visto en la imagen del día del Canal 50, ahí siguen esperando en la puerta y quieren que se les considere, Isabel, de manera individual, cada uno con lo suyo y no como un grupo. Así es, porque consideran que si alguno ha cometido alguna infracción debe ser expulsada esa persona, Osiris Armas, y no realizar una expulsión colectiva. Efectivamente, por eso se han personado aquí con una petición que no ha sido recogida por parte de Cruz Roja, una petición de reingreso individual. Según Cruz Roja, todos ellos continúan expulsados. Han pasado ya las 72 horas reglamentarias y, según confirman desde la ONG, la única forma de que vuelvan al sistema de acogida es a través de la mediación o de uno de los ministerios o de la delegación del gobierno. ONGs como SEAR se oponen al nuevo pacto de asilo e inmigración de la Unión Europea, un pacto que también rechaza el presidente de Canarias, que esta tarde va a intervenir en la Comisión de Libertades e Interior del Parlamento Europeo. Se lo vamos a ofrecer en directo a las 15:45 en un avance especial después de este Telenoticias. Desde hoy, las aerolíneas no preguntarán si somos residentes hasta el final de la compra online de los billetes. Una manera de evitar que el sistema infle precios aprovechando el descuento del 75%. La medida entra en vigor en Canarias y también en Baleares. Inflado sí que está el precio del gofio. Molinos como este de Tenerife están sufriendo las consecuencias de la compra masiva de cereales, que afecta también al precio del millo y al precio del gofio. 3 veces ha subido este bien básico durante este año. Condenado el expresidente francés Nicolas Sarkozy a 3 años de prisión por corrupción y por tráfico de influencias. La justicia francesa lo declara culpable por intentar sobornar a un magistrado. Esta semana empezamos a conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy vamos a dedicar unos minutos a repasar lo mucho que se ha hecho en el pasado para llegar hasta un presente en el que las mujeres y los hombres siguen luchando por conseguir una igualdad plena en derechos y obligaciones. Este lunes ha comenzado la primavera meteorológica. Vamos a ver cómo está el tiempo en las islas. Saila Falcón. Con algo de inestabilidad, los próximos días tendremos nubes y claros, alguna que otra precipitación poco importante y también temperaturas suaves que, salvo en la costa, nos invitarán a llevar alguna prenda de abrigo a primeras y últimas horas. Luego les damos más detalles en el espacio del tiempo. Les expulsaron el pasado viernes y siguen todavía a la espera de ser readmitidos. Hablamos de 40 personas, 40 migrantes que estaban acogidos en el campamento Canarias 50. Así es, estaban acogidos precisamente en ese campamento provisional en Las Palmas de Gran Canaria. De momento, Osiris Armas continúan a las puertas de este centro. Sí, continúan aquí a la espera de una solución que confían pueda ser finalmente definitiva. Por parte de Cruz Roja, aquí es quien gestiona este centro, han confirmado que todos se encuentran actualmente expulsados de esta red de acogida y que la única forma de volver sería a través de la intermediación o de uno de los ministerios implicados o directamente de la delegación del gobierno. Ellos se han presentado y aquí cada uno con su petición individual. Piden que cada caso se estudie por separado y que si alguno ha cumplido alguna infracción quede fuera del centro, pero no todos como grupo. Confían también en que si no aquí se les pueda admitir en alguno de los otros centros o en el que esperan que abra en los próximos días en una nave aquí en la zona del Cebadal, muy cerca de este centro Canarias 50. Llevan ya más de 72 horas fuera, han sido 3 duras noches, sobre todo las 2 primeras que han dormido al aire libre, la tercera lo han hecho ya en una parroquia muy cercana aquí en la zona de la isleta.
Tras días durmiendo a la intemperie, más de 40 migrantes este lunes han amanecido bajo techo y con un desayuno que poder llevarse a la boca. Lo que hemos hecho desde tempranito ha sido prepararles colacao calentito, zumo, bocadillos con queso, mantequilla, galleta. Es parte de la solidaridad mostrada por la sociedad a jóvenes que están sin hogar y sin sus familias. Los chicos, yo creo que cuando se trata bien a las personas responden de una forma excelente. Ahora, junto con la organización Somos Red, buscan su reincorporación al Canarias 50, centro del que fueron expulsados el pasado viernes. Cada chico se irá con su documento, donde solicita la readmisión por los motivos que aquí cuentan. Esto hay que solucionarlo. No puede ser que 42 chicos más, aparte de todos los que hay allá, estén en situación de calle, porque en cualquier caso esa situación es peor que estar dentro, porque ¿dónde van a comer? ¿Dónde van a dormir? ¿Qué van a hacer? Los más de 40 migrantes continúan esperando a que Cruz Roja recoja y acepte las solicitudes. Bueno, esto en Gran Canaria, pero en Tenerife el campamento de las raíces también sigue registrando tensiones prácticamente desde que abrió. Le hemos preguntado a la ONG que atiende a estas personas dentro de ese recinto. ACSEM ha respondido a las quejas y dudas habituales sobre el campamento de las raíces. Frío, sí. ¿Son mejorables las condiciones del campamento? ¿La comida es suficiente? La ONG nos indica que el catering está contratado directamente por el Estado. Son conscientes de las quejas sobre la cantidad de comida y ellos han trasladado esa protesta para intentar solucionarlo. Las condiciones se intentan mejorar cada día. En cada carpa duermen 24 personas divididas en 2 estancias. Pero agua caliente no, siempre bañamos con agua fría. ¿Hay menores de edad en el campamento de las raíces? ACSEM nos cuenta que en teoría todos los migrantes que reciben deberían de ser mayores de edad, pero que ellos son conscientes de que pudiera haber personas que no lo son. A esos casos sospechosos de ser menores se les trata con especial atención. ¿Se da información legal a los migrantes? Sí, la ONG explica a cada uno de ellos los pasos que pueden seguir. There are fights or not? Yeah, at times, people get angry of the system. ¿Ha habido peleas dentro del centro? ACSEM indica que sí, que ha habido problemas y que se generan tensiones comprensibles por la situación en la que viven y por la incertidumbre de saber cuál será su futuro. Pues de la situación migratoria va a hablar esta misma tarde el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo. Se lo vamos a contar en directo en un avance informativo después de este informativo. Torres va a pedir que las regiones fronterizas, sobre todo, no se conviertan en un tapón. Y además va a rechazar el nuevo Pacto Europeo, Pacto de Inmigración y Asilo Europeo. Así es, un pacto que fue presentado por la Comisión Europea el pasado mes de septiembre, pero que está levantando el rechazo de los países fronterizos. La nueva propuesta acaba con las cuotas obligatorias en el reparto de refugiados y deja la gestión migratoria en los países que reciben los flujos. Canarias y las regiones y países receptores de personas migrantes se oponen al nuevo pacto de asilo y migración. Porque pone el foco en el control de la frontera, en la externalización de la frontera, en el retorno y en una intervención mínima en materia de asilo. Son los países de la Unión Europea con fronteras exteriores los que tendrían que soportar todas las gestiones en cuestión migratoria. Entendemos que no se cumple con el principio de solidaridad europea, ni siquiera con el principio de solidaridad territorial a la hora de una gestión mucho más adecuada, mucho más sensata, mucho más tranquila de lo que tiene que ver con el derecho de asilo y con el derecho que tienen también las personas migrantes. Un derecho de asilo que dependerá más de la nacionalidad que de los casos concretos. El hecho de no estudiar el caso concreto, de que podemos tener esa concepción general con respecto a que una nacionalidad puede ser más susceptible o no de pedir asilo, hace, desde nuestro punto de vista, que se conculque el derecho del análisis pormenorizado del caso concreto. De esa manera estamos consiguiendo, de alguna forma, trabajar en común o de una manera colectiva algo que debería ser trabajado de manera individual. Según SEAR, la solidaridad entre Estados miembros se basará en su voluntariedad para elegir entre la reubicación en sus países o en patrocinar el retorno a través del partenariado de retorno. Y mientras tanto, en el Mediterráneo, al menos 15 personas han muerto ahogadas en las últimas horas al naufragar un bote neumático que había salido de la costa libia. La embarcación lanzó una llamada de socorro a 8 kilómetros de la costa. 95 migrantes de distintas nacionalidades fueron rescatados por los servicios de emergencia, muchos con hipotermia y quemaduras por la combinación de agua salada y gasolina.
Y este fin de semana conocíamos cómo a un grupo de migrantes alojados en un recinto turístico de Lanzarote se les daba la opción de ser trasladados al centro de acogida de Fuerteventura o salir del programa de acogida. La Red Ciudadana de Solidaridad con las Personas Migrantes en Lanzarote denuncian que más de 60 personas se han visto obligadas a quedarse en la calle por miedo a una posible deportación. Hemos intentado a ver qué podemos hacer como ciudadanos, ¿no? Es en ayudar. Por eso hemos comunicado con las instituciones a ver si podemos nosotros que nos ceda un sitio. De momento tampoco lo queremos a largo plazo, pero por lo menos hasta que se vea una solución digna para esos chicos, para que no estén en la calle. Vamos con la situación del coronavirus aquí en las islas. Este mediodía se ha reunido el Consejo de Gobierno en un encuentro con carácter extraordinario para revisar la situación epidemiológica actual de las islas. El Consejo va a analizar los niveles y podría decidir que alguna isla cambie de fase. En concreto, estudiará la petición de Lanzarote de pasar de fase 4, en la que lleva desde el pasado 22 de enero, a fase 3. Además, aprobarán el decreto para las ayudas directas destinadas a las pequeñas y medianas empresas de hostelería y comercio afectadas por la crisis. Todo esto lo conoceremos esta tarde en la rueda de prensa prevista por el Consejo de Gobierno. Canarias ha recibido casi 30.000 dosis en las últimas horas para continuar con esta campaña de vacunación. La Comisión Europea va a presentar, ha anunciado que será este mes, un pasaporte sanitario. Silvia Mascareño, es algo así como un documento que tiene que ser compatible con todos los sistemas sanitarios, Silvia, de los países socios de la Unión Europea. Sí, de hecho, la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que el primer borrador lo presentarán este mismo mes en marzo, pero que luego habrá que esperar 3 meses más para solventar las cuestiones técnicas y, sobre todo, decidir qué información personal se incluye para evitar problemas legales. España es partidario de esa herramienta. Cree que no solamente puede garantizar los viajes seguros, sino, además, intentar salvar la temporada turística de verano. Lo ha dicho esta mañana la ministra de Economía, Nadia Calviño, y también la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que además pide un plan de rescate para el turismo comunitario con cargo a fondos europeos, todo en un día en el que a España han llegado 520.000 dosis de la vacuna de Pfizer, al tiempo que se reunían los ministros de Sanidad de los Estados miembros, entre ellos Carolina Darias, con la mirada puesta en la semana que viene, porque está previsto que sea la semana que viene cuando se autorice la vacuna de Janssen, que podría ser un revulsivo para los planes de vacunación. Así que más vacunas y cada vez más dosis, tal como ha ocurrido en las últimas horas también en Canarias. En las últimas 48 horas han llegado más de 26.000 dosis, 8.000 de Moderna el sábado y 18.700 de Pfizer que aterrizaban en la madrugada de este lunes. Es precisamente la de Pfizer la que más se recibe y administra. Canarias cuenta con más de 151.000 dosis de esta vacuna, seguida de AstraZeneca y Moderna. Desde Sanidad nos confirman que no hay retrasos y además la Unión Europea asegura la producción en las próximas semanas. Nuestra estimativa es que dentro de 2-3 semanas vamos a tener todo a funcionar normalmente con los niveles de producción y de distribución mucho más fuertes. En el archipiélago además administran a buen ritmo, incluso se hace los fines de semana, como vemos en estas imágenes de la Guardia Civil, que comenzó su vacunación el pasado 23 de febrero. I would have no hesitancy whatsoever to take it. Si fuera un lugar donde tuvieran la de Janssen, me la pondría sin dudarlo. Son palabras del responsable de enfermedades infecciosas estadounidense tras aprobarse esta nueva vacuna. Se espera que en unos días la autorice el regulador europeo. Sería la cuarta y la única que consigue la inmunización con un solo pinchazo. Y hasta que se complete esta vacunación, la única protección que tenemos de momento son las medidas de seguridad y protección. En Canarias, desde hace ya semanas, un grupo de informadores son todos voluntarios, recorriendo las calles, recordando las medidas preventivas. Nosotros hemos querido hoy saber, nos hemos preguntado y les hemos preguntado a ellos qué se han encontrado haciendo su trabajo. Y al parecer hay un poco de todo. A los jóvenes les cuesta sobre todo medir más la distancia social y a los mayores entender lo que se puede hacer y lo que no en cada nivel de alerta. Han pasado casi 3 meses desde el inicio del proyecto Más vale prevenir. Más de 50 voluntarios de todas las islas colaboran con la difusión social de las recomendaciones contra la COVID-19. Conocen de primera mano las dudas de los ciudadanos respecto a las medidas sanitarias. Los jovencitos, sobre todo la duda es cuánto realmente es la distancia de seguridad y si lo estamos llevando a cabo. En los mayores las preguntas cambian. Tengo que pensar en que tengo que llevarme mascarilla, tengo que llevar el gel hidroalcohólico, tengo que llevar un montón de cositas. Y las fases es lo que los estaban trastocando un poquillo.
En su labor pulsan muchas realidades. Personas que están pasándolo realmente mal nos cuentan su historia, nos cuentan la dificultad que está viendo y aún así se les escapa una lagrimilla y nosotros siempre echamos el cariño canario. Los voluntarios aseguran que no solo informan, sino que también acompañan a la población. Pues es explicárselo siempre con una sonrisa escondida de la mascarilla y decirles que es un momentáneo, no vamos a tener que estar siempre así, pero darles el ánimo. Su objetivo final es transmitir que hay que cuidarse. Mi principal preocupación sería la salud mental, los exámenes y los derechos estudiantiles. La salud mental de los estudiantes con todo esto del COVID pues está bastante preocupante. Las leyes educativas porque ahora mismo es un poco caótico todo cómo lo están llevando el sistema educativo y también los derechos de los estudiantes. La salud mental, los exámenes y las becas. Salud mental, derechos estudiantiles y exámenes. Los exámenes, ya lo han oído ustedes, son las principales preocupaciones de los estudiantes. A 7 de cada 10 lo que más les quita el sueño es su salud mental debido a la situación creada por la COVID-19. A cualquiera no. La crisis sanitaria, la verdad, pues ha transformado su vida y sobre todo la forma que tenemos todos de relacionarnos. Así es, piden medidas para poder mitigar en la medida de lo posible el efecto de su aislamiento social. Entre sus propuestas que se implante la figura del psicólogo en los centros educativos y que se fomenten actividades de ocio seguras. El aislamiento por la pandemia pasa factura a la salud mental de los estudiantes. Yo creo que es una de las porciones que más ha afectado a los jóvenes. No podemos comunicarnos de manera normal y la mayoría de actividades que solíamos hacer se nos han visto restringidas. Nos cogió la cuarentena de por medio y nos partió los estudios a la mitad porque no estamos acostumbrados a estar 8 horas delante de un ordenador. Para 7 de cada 10 recuperar su equilibrio mental es la prioridad. Vemos como en Canarias, en el ranking de preocupaciones, las principales son la salud mental y los derechos de los estudiantes. Así lo recoge el estudio realizado entre los propios escolares por la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, una de las organizaciones más representativas en los institutos españoles. Toda nuestra metodología ha cambiado, la forma de dar clases ha cambiado, la propia forma de relacionarnos en el aula ha cambiado. Entonces, ahí vienen evocados muchos problemas. Entonces, una de las propuestas que mandamos pues sería implementar la figura de un psicólogo en el centro. Los problemas psicológicos y emocionales son la gran preocupación de los estudiantes, que echan en falta orientadores que les ayuden. Hay historias que destacan por su coraje. Es el caso de un joven canario con discapacidad cuya inserción laboral ha sido reconocida por la Unión Europea. Trabajaba como camarero, pero perdió el trabajo por la pandemia y ha conseguido cambiar su vida por los programas de inserción de la OMSE y de Europa. Joffrey tiene 26 años y una discapacidad. Durante la pandemia perdió su trabajo, tuvo que abandonar su casa y estuvo 9 meses viviendo en un coche. Prácticamente me quedé fuera de casa, me quise vivir con mi pareja, estuvimos en un coche, recogiendo comida de la basura, prácticamente no quisiera volver a vivir ese momento. Su vida dio un vuelco en mayo del año pasado. Gracias al programa de garantía juvenil de la Unión Europea y a Inserta pudo conseguir un trabajo. Me dijeron que era una entrevista tal de limpieza. Pues nada, yo cogí y fui y gracias a Dios estoy trabajando todavía. Me hicieron el contrato de 1 año y súper contento. Ahora sueña con nuevas metas. Mi primera idea es sacarme mi carnet, que me lo estoy sacando. Mi segundo es tener mi casa. Tener mi propio dinero y ya más adelante estar corriendo en rally. Su vida ha cambiado completamente. En menos de 1 año trabaja como limpiador en Ilunion y no se pone límites. Yo me veo igual que los demás. Yo yo tener discapacidad o no tenerla es lo mismo, porque lo que hacen los demás lo puedo hacer yo también. Marzo es un mes muy marcado por el 8M, el Día Internacional de la Mujer. En los informativos de esta casa hemos elaborado contenidos específicos sobre la lucha por la igualdad. Así es, y vamos a arrancar esta semana temática con un repaso a la evolución del movimiento feminista que ya cumple 3 siglos de historia.
Fue en la Ilustración hace ya 300 años cuando surgió el movimiento intelectual que defendía la igualdad social de las personas, pero solo de los hombres. Empezó así la primera ola del feminismo. Es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. El sufragismo dio lugar a la segunda ola feminista. Después llegó Simone de Beauvoir y empezó a hablar de androcentrismo y roles de género como construcción social. Fue el inicio de la tercera ola. En España, tras los logros durante la Segunda República, hubo que empezar de cero durante el franquismo. No teníamos capacidad de decisión ninguna, ni sobre nuestros cuerpos ni sobre nuestras vidas. Los anticonceptivos, el divorcio y el aborto fue en la transición. En el franquismo luchamos por ser personas y lo conseguimos después que Franco se murió. Las tareas domésticas seguían a cargo de las mujeres, que empezaron a reivindicar espacios en el mercado laboral y en la vida pública. Vamos a ver a los hombres en situaciones en las que normalmente están las mujeres. Así que, Carlos, ¿eh? Sí. ¿Soltero? No, casado y con 2 niños. Ah, pues en ese caso lo siento mucho. Imposible. Pero las relaciones de poder se seguían reproduciendo dentro y fuera de los hogares. Fue cuando surgió el feminismo radical de raíz, porque quiere ir al origen del problema, el patriarcado, el sistema de dominación del hombre sobre la mujer en todos los ámbitos. Lo que quiere ahora el feminismo se ha centrado en la violencia. No la violencia solo en el maltrato, sino en la trata, la prostitución, la violencia que son los vientres de alquiler, las agresiones contra las niñas. El movimiento feminista afronta ahora el siglo XXI con el mismo objetivo: cambiar el sistema que genera la desigualdad. No hemos superado el patriarcado ni hemos superado los roles. Tenemos una situación muy frágil y mientras las mujeres, todas, no seamos conscientes de lo que nos estamos jugando, no sé qué destino nos espera. Y este año no veremos imágenes como estas. Las manifestaciones del 8 de marzo no van a reunir a miles de personas en la calle. La pandemia obliga a reivindicar los derechos de las mujeres de manera descentralizada. En Tenerife habrá concentraciones en distintos municipios garantizando las medidas de distancia social. Bajo el lema "El feminismo canario sin fronteras", las distintas plataformas reivindican los derechos de todas las mujeres, especialmente las castigadas por la migración o por su identidad sexual. Animan a que el próximo 8 de marzo todos y todas vistan con el color malva en apoyo al feminismo. Y el Cabildo de Gran Canaria se suma también a la reivindicación del 8M, este año con presencia en redes, con un taller de creación feminista y con un cartel abanderado por Elia Verona y por Pino Marrero Verbel. La artista plástica ha dado vida al cartel reivindicativo, mientras que la escritora ha creado un texto en el que reflexiona sobre la importancia de seguir en la lucha por conseguir igualdad de derechos. Los colores cálidos hablan de la fuerza, de la energía. El violeta, obviamente, es un homenaje al movimiento feminista y ese azul cielo se refiere a esos espacios abiertos, esa amplitud, eso que de alguna forma este año nos ha faltado. En esta semana del 8 de marzo basan sus reivindicaciones los pensionistas de Canarias, que han vuelto a salir a la calle para defender un sistema público de pensiones digno, que no discrimine a las mujeres. Según la plataforma, las mujeres pensionistas cobran un 34% menos que los hombres. En esta jornada se ha sumado el movimiento feminista canario como una acción más dentro de la jornada del 8 de marzo. Que nos impiden adquirir o tener puestos de trabajo más estables. Somos las primeras en ser despedidas. Seguimos manteniendo el tema de los cuidados, con lo cual a los periodos de cotización tenemos muchas lagunas. Es decir, seguimos todavía manteniendo las mismas causas que han generado la brecha actual de las pensiones. Por cierto, que Coalición Canaria ha acusado hoy a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario de dejar de ejecutar 66 millones de euros durante 2020, según Coalición Canaria. La formación nacionalista critica la gestión y considera insuficiente haber dado a 16.000 personas el ingreso canario de emergencia por segunda vez y la partida extra destinada a los que cobran la PSI. Medidas oportunistas que no han resuelto ni contestado a quienes no cobran desde el mes de abril, para quienes no se ha abierto ningún tipo de ayuda, ni para los municipios que dicen que están absolutamente desbordados.
Cambiemos de asunto para hablarles ahora del gofio, porque ese producto canario podría seguir encareciéndose en los próximos meses. La causa se encuentra en el acopio de cereales que está llevando a cabo China y que está generando un alza general en los precios. Los ganaderos canarios y los productores de gofio ya están padeciendo las consecuencias. La incontrolada fiebre porcina en China en 2020 obligó al gigante asiático a realizar un gran acopio de cereales. La ley de la oferta y la demanda hizo el resto y la consecuencia se sufre ahora en forma de alzas de hasta un 26% en los precios internacionales del trigo o el millo. Bueno, esto ha dado lugar a que los piensos se suban un 15, un 20% el valor, ¿no? Se han visto más afectados, por ejemplo, la avicultura y en menor grado los rumiantes, los porcinos y los vacunos. Molinos como este en Tenerife muelen y tuestan cereales desde hace 40 años para producir gofio. Este aumento de los precios no tiene precedente para ellos, lo han sentido ya hasta en 3 ocasiones en los 2 meses que llevamos de 2021, por lo que las consecuencias las viviremos también en nuestros bolsillos. Sería entre 5 y 10 céntimos para digamos que ganar lo mismo, no es tampoco que no vayamos a tener mucha más ganancia, sino es para esos céntimos que han subido nosotros. Tarde o temprano tiene que repercutir, desgraciadamente siempre es en el consumidor. Digamos que es un aviso y que se incentive el grano local, porque así no tenemos que depender tanto del grano de fuera y esta demasía en el precio no lo notaríamos tanto. La previsión es que esta situación se mantenga al menos hasta que se recoja lo cosechado a principios de año, por lo que el sector vaticina meses complicados. Y hasta el final de la compra no vamos a tener que marcar nuestra condición de residentes a la hora de comprar billetes de avión online. Una manera de evitar fraudes aprovechando el 75% del descuento. Comprar un billete ahora es una especie de subasta, esa es la realidad, en el cual hay manipulación informática, eso se ha comprobado por algunas compañías. Según el interés que se vaya viendo en la información sobre esos posibles billetes, vas viendo cómo incrementa el precio. Y es que, según la IREF, encargada de fiscalizar el precio de los billetes, la subida de la subvención al 75% los incrementó en un 12% en trayectos entre la península y Canarias. La medida pretende acabar con los supuestos incrementos en los precios de los billetes que aplican las compañías de transporte a los pasajeros bonificados al introducir la condición de residente al comienzo del proceso de compra. Si se hace al final, ya hay un precio fijado, un precio que sería el de no residente, y sobre ese precio ya fijado es cuando se enteran, por entendernos, de que soy residente, y ahí es la aplicación del descuento. Según las asociaciones de consumidores, aún quedan aspectos que mejorar en el proceso, como dejar de financiar todas las categorías de billetes o aplicar topes en los precios para que la administración conozca exactamente lo que pagará por las bonificaciones. Para Canarias es decisiva la conectividad por avión. Por eso Tenerife va a reunir en junio a 200 expertos en aviación y turismo en la Aviation Event, un encuentro que colocará a la isla en el centro de todas las miradas de sus sectores. La cita pretende posicionar a Tenerife como destino preferente. También será un catalizador que contribuirá a que aerolíneas y operadores generen confianza en que viajar es seguro. Transmitir una imagen de confianza, de optimismo, y desde luego recuperar el atractivo que nunca hemos perdido. Todo el mundo está esperando a que los turistas vuelvan a volar a Tenerife y a las Islas Canarias. Ojalá esto sea lo antes posible. Y vamos a hablar ahora de los ingresos tributarios aquí en Canarias, porque fíjense en el dato. Entre 2016 y 2018 Canarias dejó de ingresar 600 millones de euros en las arcas públicas, y todo eso por fallos en el sistema informático que utiliza la Agencia Tributaria Canaria. Es la principal conclusión del informe encargado por el Parlamento Canario a la Audiencia de Cuentas y que hoy ha explicado su presidente Pedro Pacheco en comisión parlamentaria. Según ese informe, los fallos se debieron, entre otras razones, a no haber probado lo suficiente el nuevo aplicativo informático, se llama El Maguín, antes de su implantación definitiva. Los procedimientos no fueron debidamente probados antes de la puesta en marcha del proceso. Los 600 millones esos, parte serán incobrados. Nunca una gestión de ejecutiva va a producir el 100%.
Y ya han comenzado los trabajos de rehabilitación del edificio situado frente al Parlamento de Canarias y que va a albergar parte de las oficinas de esa institución. El inmueble fue adquirido por el Parlamento en el año 2004, pero su reforma había quedado parada desde entonces. De hecho, el proyecto que se va a ejecutar finalmente es más sencillo que el planteado en su origen. La fachada se va a mantener tal y como está y en el interior se incluirán elementos que faciliten su adaptación a las necesidades de cada momento, dependiendo del número de grupos parlamentarios que haya en cada legislatura. El objetivo es que las obras finalicen en el año 2022. Creo que vamos a contribuir con esto a seguir profundizando en la modernización del Parlamento, a contribuir a la puesta al uso de un edificio emblemático en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Nuestra idea es que pueda estar a disposición antes de que se cumplan o coincidiendo con el cumplimiento del aniversario de los 40 años de Parlamento. Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias está valorando emprender acciones legales contra el expresidente ya del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, del PSOE, por las declaraciones en las que manifestó que la judicatura en la isla está podrida, está viciada, palabras textuales. Acosta habló así en una entrevista radiofónica refiriéndose al hecho de que hayan llegado antes a la prensa que a sus abogados los escritos en los que la Fiscalía solicita pena de cárcel por las dos causas abiertas por su antigua gestión como concejal de Pájara. La presidencia del Tribunal Superior de Justicia Canario va a solicitar la grabación de esas declaraciones con el fin de promover acciones legales para depurar responsabilidades en las que pudiera haber incurrido Blas Acosta. Y en Las Palmas de Gran Canaria está previsto que antes de que termine el verano concluyan los trabajos de la segunda fase de la implantación de la Metro Guagua en la ciudad. Son unas obras que afectan al tramo comprendido entre las calles Cayetano de Lugo y Paseo Madrid, así como la intersección de Juan 23. La actuación que se lleva a cabo adapta el trazado del futuro sistema de transporte público, moderniza la calle y renueva las infraestructuras como el saneamiento y el alumbrado, además de crear nuevas zonas ajardinadas. La oportunidad de la Metro Guagua ha determinado que podamos transformar también y mejorar unas infraestructuras que, bueno, ya tenían varias décadas y que empezaban a notarse que estaban obsoletas y además muy duras, sin arbolado, sin mejora construidas fundamentalmente para el vehículo privado y que hoy van a tener una mejora claramente para el transporte público. No abandonamos esta ciudad porque en 2019, antes de que el coronavirus hiciera su aparición, Las Palmas de Gran Canaria alcanzaba su periodo turístico más exitoso con 1,5 millones de pernoctaciones, casi 500.000 viajeros alojados y más de 700.000 cruceristas. Para comenzar ahora la recuperación tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia, la ciudad inicia la redacción de su tercer plan de marketing turístico que va a fijar la estrategia del destino hasta 2024. Está claro que ahora tenemos que profundizar y hacerlo con orden, bajo 3 parámetros fundamentales: el conocimiento, el consenso y la creatividad. La emancipación es cada vez más complicada para los jóvenes, pero esta situación se agrava todavía más para los que acaban de salir de un centro de menores después de cumplir la mayoría de edad. La Asociación Tribarte en Lanzarote les sirve de puente para una correcta integración social. Yo llegué en Paterra en octubre de 2015. Me llevaron para el centro menores y durante casi 2 años me vine para acá. En la actualidad se ha independizado y es fijo en su puesto de trabajo. Es un ejemplo del éxito del proyecto Imago. Pueden parecer niños al principio, claro, pero digamos que tienen que crecer rápido. Trabajan con los jóvenes que abandonan los centros de menores al cumplir los 18 años. Ofrecen asesoramiento, formación e incluso... Echa las papas y luego lo que tienes que hacer es batir los huevos. También residencia. Antes tenía una situación bastante complicada, entonces me echaron una mano, me dieron una casa, un techo. Tenemos 6 plazas y no podemos abarcar para poder trabajar con más chicos en fase residencial. El número de menores no acompañados que hay en la isla ha crecido de manera exponencial durante los últimos años. Me molesta a veces que salgo a la calle y la gente te mira mal o cuando pasas y se aparta o guarda su bolsillo. Pero es que no todos nosotros no todo el mundo es igual. Este proyecto cuenta con diferentes fases de desarrollo. Imago es el proceso en el que la oruga se convierte en mariposa adulta.
Y después de 30 años, el Hospital del Sur de Tenerife sigue sin tener las instalaciones adecuadas. Colectivos y sindicatos denuncian que no cubre las necesidades de la zona sur de la isla. Mientras tanto, Sanidad anuncia que en breve va a poder disponer de quirófanos. El Hospital del Sur de Tenerife atiende más de 200.000 personas. Sin embargo, no cuenta con los quirófanos o los laboratorios necesarios para evitar que los pacientes tengan que ser derivados en ocasiones al Hospital de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. No tenemos cocina, no tenemos laboratorio, no tenemos una UBI, o sea, nos faltan muchísimos servicios complementarios que necesita un hospital para poder funcionar. Sanidad ha confirmado que una de las plantas de este hospital tendrá quirófanos en breve. En estos momentos los servicios del Hospital de la Candelaria ya están preparando y organizando a todo el personal, los medios, etcétera, para que en el bloque que hay abajo, dentro de muy poco, podamos hacer ya intervenciones quirúrgicas. Otro de los problemas es la derivación de pacientes a la sanidad privada. Canarias es una de las comunidades autónomas con más nivel de concertación con la sanidad privada, teniendo recursos públicos que podrían estarse usando al 100%. La construcción de los quirófanos y de las unidades de hospitalización permitirían aumentar el número de camas disponibles. Fíjense en esa columna de humo que sorprendía a varios vecinos de la capital tinerfeña hace apenas una hora. El edificio de 28 viviendas tuvo que ser desalojado por ese incendio que se declaró en su interior. La rápida actuación de los bomberos sofocó las llamas y todo apunta a que pudo producirse un cortocircuito en el interior del cuarto eléctrico. Ninguno de los vecinos ha resultado herido. Vimos la puerta de entrada y ya estaba llena de humo. Y cada vez era más denso, más denso, más denso. Y cuando bajamos era el salón de electricidad que estaba ya en fuego. Habían personas atrapadas allí, pero las lograron sacar bien. Solamente respiraron humo. Pero bueno, el susto. Y otro incendio esta madrugada en un vehículo en la zona de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria. El coche se encontraba estacionado y no había nadie en su interior. Los bomberos tuvieron que acudir hasta el lugar para sofocar las llamas. De momento se desconoce si el fuego se originó por un fallo mecánico o si fue intencionado. Vamos hasta los tribunales porque empieza en Santa Cruz de Tenerife un juicio contra el propietario de una agencia de viajes por una estafa continuada. Dividi Travel se llamaba, con sede en Santa Úrsula y Puerto de la Cruz. Supuestamente ofrecía viajes por precios muy asequibles, entre ellos unos bonos denominados Esencias de Turquía. Muchos de los que compraron, atención, 202 personas perdieron todo su dinero. Se enfrenta el dueño a 6 años de cárcel. Los bonos se ofrecían como reclamo publicitario, luego se realizaría un sorteo y con el premio se incluía un circuito completo por la Capadocia turca. Hoteles, comida, el cliente tan solo tenía que abonar las tasas y hacer varios ingresos a plazos. Tenían 2 años para viajar, aunque 212 clientes nunca disfrutaron del premio. Fueron presuntamente estafados por este hombre, propietario de Dividi Travel, que se sienta en el banquillo por estos hechos. Estamos ante un caso de una presunta estafa continuada que afectó presuntamente a 212 personas, clientes que pagaron sus viajes principalmente a Turquía y que perdieron su dinero. El juicio que celebra la sección segunda será bastante largo, al menos 13 días. Será un proceso largo por la gran cantidad de afectados que pagaron entre 118 y casi 4.000 euros por esos viajes. El caso, según la policía, se destapó por la coincidencia de las denuncias. Se pagaba solo las tasas y lo que era el billete aéreo, todo el alojamiento y todas las excursiones, todos los traslados al aeropuerto, lo vendían como que era gratuito. Aunque en su mayoría los afectados perdieron viajes a Turquía, también hay casos por viajes entre las Islas Canarias. En total, más de 170.000 euros supuestamente defraudados. Un juicio que se prolongará hasta finales de abril. Y el que ha sido condenado a prisión es el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, por corrupción y tráfico de influencias. Un tribunal de París le condena a 3 años de cárcel, 2 de ellos en libertad condicional, y se convierte en el primer ex líder del país que va a cumplir condena real. Esa condena se basa en el caso de soborno a un juez a cambio de información privilegiada sobre una investigación de su última campaña presidencial. Y aquí en España, el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, ha sido detenido este lunes por los Mossos de Escuadra como resultado de la investigación del caso Barça Gate.
Una denuncia del grupo de opinión Dignitat Blaugrana abrió las puertas de la investigación del caso Barçagate, aún en secreto de sumario, en el que una empresa contratada por el Fútbol Club Barcelona presuntamente habría llevado a cabo en las redes sociales una campaña de desprestigio de individuos y entidades no afines a la junta directiva del club, cuyo máximo responsable era en ese entonces Josep María Bartomeu. La investigación judicial ha encontrado indicios de un posible delito por administración desleal y corrupción entre particulares, lo que ha llevado esta mañana a los Mossos d'Esquadra a registrar las oficinas del Fútbol Club Barcelona y a la detención de Bartomeu en su domicilio. Junto al expresidente azulgrana también han sido detenidos el exdirector del área de la presidencia, Jaume Masferrer, el actual director general del club, Óscar Grau, y el jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez Pontián. Más de 4 siglos de historia tiene la Casa de los Ayala, que está en Chipud, en La Gomera. Es un enclave que guarda mucho patrimonio cultural y etnográfico de esa zona de medianías. Una hacienda que mantiene en pie parte de su estructura. El Cabildo quiere ahora recuperarla como centro turístico y así proteger también la historia de los antiguos gomeros. Toda una vida en Chipudé, así que esta casa, conocida como la Casa de los Ayala, es para Isidro Ortiz parte de su historia y de su vida. Los últimos en habitarla, los Fagundo. Venían ahí por temporadas, sobre todo en las temporadas de verano, gozaban las fiestas, recolectaban las cosechas y las dejaban almacenadas. Es una de las pocas haciendas que mantiene en pie parte de su estructura. Esa casa tiene varias habitaciones. En la parte baja, los sótanos, ahí es donde se recogían las cosechas. En la parte alta vivían los dueños. Había también otra edificación más pequeña que estuvo dedicada primero a un colegio y luego después hubo también un comercio. Aquí Cabildo y Gobierno de Canarias invertirán 400.000 euros para la recuperación de este espacio. Quieren convertirlo ahora en un centro turístico en el que poner en valor joyas patrimoniales como el horno de teja con el que cuenta. Un horno que sirvió para la construcción de las viviendas de esta zona de medianías hace más de 4 siglos. La rehabilitación de esta casa, sin habitar desde hace más de 50 años, permitirá salvaguardar un trocito más de la memoria histórica gomera. Y en la frontera, en El Hierro, ya están en marcha las obras de la nueva escuela infantil que se encontraban paralizadas desde hace más de 10 años. La inversión supera los 500.000 euros. Los trabajos han comenzado con el acondicionamiento del inmueble y la puesta a punto de la planta baja. Se busca ampliar el servicio de atención a las familias y poder cubrir la demanda del municipio. No tiene espacio para la demanda que tenemos de niños. Y bueno, está obsoleta. Contar con un apoyo del Gobierno de Canarias extraordinario y nos ha venido muy bien para por fin poner en servicio la añorada escuela infantil. Y el gran telescopio de Canarias, el Gran Tecán, que sigue mirando muy atrás en el tiempo y cuanto más lejos lo hace, más se aproxima, Isabel, al origen de todo, al origen del universo. Así es, su último estudio le ha permitido, además, localizar el mayor cúmulo de galaxias del universo primigenio. Si el universo tuviera 100 años de vida, el Gran Telescopio Canarias es capaz de captar imágenes de cuando tenía solo 10 o incluso algo menos. En este caso, tras unas primeras observaciones realizadas con el Hubble, el gigante del roque de los muchachos analizó 13 de los 55 objetos localizados para determinar sus características. Hay muchísimas más fuentes de las que no se han podido observar todas, ya que es necesario muchísimas más horas de observación y que solamente podrán ser obtenidos dichos datos con el Gran Tecán. Este dispone de las capacidades para recoger muchísima más luz y poder observar estos campos realmente débiles. Gracias a Osiris, el instrumento origen del telescopio. Un instrumento muy versátil, es el instrumento de primera luz de GTC, con lo cual lleva con nosotros 12 años en operación y de hecho los resultados más novedosos se han ido obteniendo con este instrumento. Un cúmulo de galaxias de tamaño considerable cuyo estudio permitirá seguir ahondando en la teoría de formación de estas estructuras.
Queda muy poco ya para la Semana Santa y sonidos, sabores y otras curiosidades de esta Semana Santa, pero La Laguna es el nuevo volumen de la colección histórica Biblioteca Lagunera de Bolsillo, que ha nacido además para sobrellevar una larga temporada sin fiestas. Un libro escrito por el investigador Julio Torres con prólogo del alcalde de la ciudad que se adentra en la historia de la Semana Santa lagunera, pero que va más allá del sentimiento religioso, ya que incluye las costumbres y también recetas. Todas las personalidades que visitaban la Lo que está leyendo se ha vivido en este municipio y por tanto no hay mejor manera de transcribir la cultura que conociendo nuestra historia, y lo ha hecho de una manera brillante. La Semana Santa no solo está en la iglesia y en los inciensos, el semana entero se mueve en los huachinches, en las cocinas, y es toda una forma de vida de la cuaresma del lagunero desde antaño. Bueno, y Sanidad acaba de actualizar en Canarias el último recuento, últimas 24 horas. Débora Gómez, datos de la pandemia aquí en el archipiélago, cuéntanos. Así es, los datos se han actualizado hace escasos minutos y en Canarias hay 115 nuevos positivos en las últimas 24 horas. El total de casos activos en las islas asciende a 5.486. De estos, 283 están hospitalizados y 81 ingresados en UCI. Gran Canaria y Tenerife son las islas que registran mayor número de contagios en las últimas horas. Gran Canaria 53 y Tenerife 51. Hay que lamentar 3 nuevos fallecimientos. Débora Gómez, gracias por esa última hora. 115 nuevos positivos. Ya saben, mucho cuidado, por cierto, que acabamos de conocer que el actor Quique San Francisco ha muerto de neumonía bilateral a la edad de 65 años. Un apunte más, de Picasso a Capor es el nombre de la muestra que se ha presentado este lunes en el espacio de la Fundación Caja Canarias de La Laguna en Tenerife. Un total de 64 piezas de más de 30 artistas indispensables en la historia del arte del siglo XX y XXI. Con solo cruzar la puerta, el visitante percibe que este será un recorrido intenso. En la entrada, obras de Pablo Picasso nos llevan a la primera mitad del siglo XX. Le acompaña Dalí, Miró e incluso Marc Chagall. Esta es la primera etapa de una muestra que se divide en 7 zonas, llevándonos desde la figuración a la abstracción, con Antoni Tapies o Chillida, al expresionismo y la conceptualidad de Antonio Saura o Anish Kapoor. Evidentemente Picasso marca un antes y un después en la historia del arte contemporáneo, ¿no? Entonces está al principio de la exposición y al final. Al final porque al final presentamos la historia de la obra múltiple y se inicia también con sus cerámicas. Son piezas antiguas del año 52, 54 y termina con la obra de Anish Kapoor o de Mauricio Catalán, que son piezas prácticamente muy recientes y con registros técnicos muy distintos. De Picasso a Kapoor es una selección de 64 obras de más de 30 artistas que han sido hitos dentro de la historia del arte reciente. Un diálogo técnico y simbólico donde Andy Warhol y Roy Lichtenstein comparten espacio con el arte contemporáneo europeo y estadounidense. Una exposición que se torna como un libro en el que cada paso es un capítulo único e irrepetible de la historia del arte. Y toca ya el adelanto deportivo de la agenda deportiva con Armando Vallejo. Balance, ¿no, Isabel? Del fin de semana. Nos hubiera gustado, Armando, estar celebrando la Copa de la Reina de Voleibol, pero no ha podido ser. Por poco y con polémica que no solo la hay en fútbol, aunque es verdad que en fútbol es donde más solemos hablar de ello. De hecho, ha vuelto a pasar. Se han invertido papeles del pasado fin de semana. Esta semana le ha tocado a Ramis hablar de la zona alta de la clasificación porque su equipo ganó, veremos los goles del conjunto blanquiazul, y a la Unión Deportiva de Arbitraje, Pepe Mel, durísimo con la actuación arbitral del pasado sábado contra la Unión Deportiva Las Palmas. Todo eso lo contamos enseguida. También veremos la cara de un jugador del Tenisca de tercera división, cómo ha quedado tras lo que él dice que fue una agresión tremenda de un rival. Y lo de Bartomeu, o sea que... Bueno, que ahí para repartir. Ahí tela. Gracias, Armando. Enseguida los deportes, recordarles antes de terminar que en unos minutos, está previsto en torno a las 4 menos cuarto, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, va a intervenir en la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo para fijar la posición de Canarias en torno a la crisis migratoria. Se lo vamos a ofrecer, ¿verdad?, en directo, un avance informativo especial. Así es. En cualquier caso, recuerden que la información regresa esta noche al completo en el Telenoticias, así que pueden seguir informados a través de las redes sociales y en nuestra web. Hasta mañana, disfruten de la tarde.